Qué alegría, hermanos, nuevamente estar en medio de los hermanos que siempre, yo sé que de una u otra manera, pues siempre estamos presentes en el corazón. Siempre los hermanos están presentes en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Y tengan la certeza, hermanos, que el amor con el que el Señor nos ha unido desde hace tanto tiempo, pues es un amor que permanece. Es un amor real en el Espíritu. Y siempre, especialmente aquí para con nuestros hermanos aquí en Barbosa, pues siempre hay un cariño muy especial. Siempre nos acordamos con mucha alegría de cada uno. Oramos al Señor también. Y les pedimos también, hermanos, que oren también por nosotros. Más que nada en estos tiempos y en estas circunstancias necesitamos estar en oración, unidos por su Espíritu, como siempre estamos, rogando al Señor que en cada lugar el Señor siga sosteniendo lo suyo como lo ha hecho hasta ahora. Entonces es una alegría, hermanos, poder estar juntos, compartir. Reciban, hermanos, muchos saludos de los hermanos allá en Bogotá, en Sogamoso. Reciban muchos saludos con muchos cariños, mucho cariño en el Señor, hermanos. Que ojalá el Señor nos conceda poder seguir caminando juntos y poder vernos, ¿no? Ahora viene el campamento de Sasaima, entonces los hermanos ayer justamente nos encomendaban que pudiéramos invitarles a los hermanos como siempre con mucho cariño y con algo por causa de la confianza, con algo también de insistencia, que no dejemos de vernos. Ojalá el Señor nos conceda estar juntos lo más que podamos, hermanos amados. Entonces, bueno, pues compartamos algo de la palabra también, ¿no? Compartámosla confiando en el Señor y compartámosla juntos. Y cuando digo juntos, lo digo de verdad. Si el Señor pone algo, pues hermano, por favor, tenga la libertad de compartirlo. Tenemos un mismo Espíritu, un mismo Señor, y qué bueno poder estar juntos, porque así pues nos cuidamos, nos guardamos y nos completamos mejor en el Señor. Amén. Entonces, tocar algunos versos que yo sé que mis hermanos los conocen bien, pero como para rumiarlos una vez más con la iglesia. En Apocalipsis, en el capítulo 22, bien al final de la Biblia, el último capítulo del Apocalipsis. Y como bien sabemos, pues en estos versículos finales pues están mostrados de cierta manera la completación de lo que va a ser, ¿cierto? El cuadro final, digámoslo así, que como si el Señor estuviera haciendo una obra, como un artista que pinta un cuadro. Y poder ver los últimos capítulos del Apocalipsis es como ver de cierta manera la proyección de ese cuadro ya terminado, como si nos mostraran una proyección de esa imagen terminada. Entonces, viendo estos versos, hermanos, pues vamos a ver lo que el Señor un día va a hacer realidad, ¿cierto? Entonces, Apocalipsis capítulo 22, y leamos dos versículos de acá. Uno es el versículo 12, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Dice: He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y como es ahí, hace que las dos cosas vengan juntas, ¿cierto? No dice o. Si dice o, pues sería como, bueno, o una o la otra, ¿cierto? Pero es ahí, hace que estas dos cosas estén bien juntas. Dice: y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, dice el Señor. Y ahora dice más adelante el versículo 17, ahí, ¿no? Dice: y el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ¿cierto? Como digamos,
afirmando ese verso en donde ya el Señor mismo dice, he aquí yo vengo pronto. Eso lo dice el Señor, y que Él diga que vengo pronto de cierta manera nos muestra cómo es esa intención del corazón del Señor de querer venir. El Señor quiere venir, quiere Él estar, hermanos, porque eso es lo que hay en su corazón, ¿no? Y mira que eso que hay en el corazón del Señor Jesús es al mismo tiempo lo que el Espíritu proclama. Porque el Espíritu proclama lo que viene del Señor, lo que hay en el corazón. Decía el Señor Jesús hablando del Espíritu que Él tomaría de lo de Él y nos lo haría saber, el Espíritu Santo. O sea que mira el Espíritu Santo cómo concuerda con ese anhelo del corazón del Señor de venir pronto. Por eso el Espíritu, ¿cierto? Dice ven. Pero qué precioso que ese sentir que hay en el Señor de venir, ¿cierto? Que es al mismo tiempo transmitido por su Espíritu fielmente, ese anhelo del Señor de venir, dice que también la esposa concuerda, ¿cierto? Con el Espíritu y por ende con el Señor. Y por eso el Espíritu y la esposa. O sea que uno podría decir que la esposa del Señor, yo sé que los hermanos han podido ver por la palabra lo que es la esposa del Señor, la esposa del Cordero, ¿cierto? Como uno quisiera aquí que, por ejemplo, que en lugar de decir el Espíritu y la esposa, dijera el Espíritu y la iglesia, por ejemplo, ¿cierto? Pero sabemos nosotros que la iglesia es todavía más amplio que la esposa. Digamos que la esposa, si viene la iglesia, ¿cierto? No toda la iglesia es su esposa. El Señor quisiera que toda su iglesia fuera su esposa, pero no toda la iglesia es su esposa. Pero sí la esposa es la iglesia, digamos, ¿cierto? No hay nadie que vaya a ser la esposa del Señor que no esté en su iglesia, ¿cierto? Entonces, esa esposa, ¿qué quiere decir la esposa? La esposa es el relacionamiento más íntimo que el Señor logra desarrollar con sus hijos. Digamos que el Señor, la relación con el Señor es algo progresivo, ¿cierto? Digamos que para llegar a ser la esposa, por ejemplo, el Señor habla también de su iglesia como una novia primero, ¿cierto? Porque una cosa es ser la esposa, que es un grado mayor de relacionamiento que el del noviazgo, por ejemplo. Pero el Señor, antes del noviazgo, por ejemplo, también se requiere una amistad. Y por eso el Señor en algún momento a sus discípulos les dijo, ya no llamaré siervos sino amigos. O sea que hay como un grado de maduración de la relación que tenemos con el Señor, ¿cierto? Claro que nunca dejamos de ser siervos del Señor, nunca dejamos de ser amigos del Señor, ¿cierto? Pero en la medida que vamos madurando nuestra relación con el Señor cada vez va teniendo una relación más seria con nosotros, más íntima, que además también nos permite conocer más cerca de Él mismo, ¿cierto? Y ese relacionamiento de matrimonio, de esposo, ¿cierto?, es lo más profundo con el cual el Señor se refiere al relacionamiento con sus hijos, con el hombre mismo incluso, porque Él no quiere solamente tener una relación con la iglesia, sino con todos los seres que Él creó. Solo que algunos ni siquiera llegan a ser amigos, ¿cierto? Algunos permanecen en enemistad con el Señor siempre, por no recibir a su Hijo, que es el ofrecimiento de esa amistad, de esa salvación del Señor. Y entonces podríamos decir que en ese grado de madurez, ¿cierto?, cuando la iglesia concuerda tan fielmente con el Espíritu, ¿cierto?, entonces la iglesia dice lo mismo que dice el Espíritu, y por eso es que dice ahí el Espíritu y la esposa dicen. O sea que uno podría decir de cierta manera que la esposa, ¿cierto?, que dentro de la iglesia la esposa del Señor es aquella que concuerda con lo que dice el Espíritu, ¿cierto? La iglesia tiene que tener su oído, ¿cierto?, en el corazón, en las palabras del Señor que nos transmite el Espíritu. Y la iglesia, si dice lo mismo que dice el Espíritu que proviene del Señor, entonces, digamos, tendría como también aquí en este reconocimiento también el ser la esposa, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando nosotros tengamos
esa misma clamor, como dice aquí el Espíritu, ¿cierto? Y pienso que eso es lo que hay formado en el corazón de la iglesia, es que el Señor venga. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Ese debe ser el clamor de la iglesia, el clamor de la iglesia madura, de la iglesia madurada, o sea, de la esposa del Señor. Sí, Señor, ven, ¿cierto? Ahora, como leíamos en ese primer verso, que es un poco donde quisiéramos de pronto compartir más con los hermanos, seguramente los hermanos también tendrán algo más que compartir y que ampliar acá de estos versos. Dice que es el Señor quien dice, he aquí yo vengo pronto, y hacíamos una subraya, un subrayadito ahí sobre esa, y mi galardón conmigo. O sea que cuando la iglesia, la esposa del Cordero, ¿cierto?, dice, ven, ¿cierto? Ese ven implica la venida del Señor como Él mismo lo dice, lo anhela. Y Él dice que Él viene con su galardón. O sea que de cierta manera, cuando la iglesia dice ven al Señor Jesús, le está diciendo ven al galardón. Porque también el Señor dice, yo vengo y vengo con mi galardón, ¿cierto? O sea, el Señor resaltó esta parte bien aquí al final del Apocalipsis. Él no solamente dijo, he aquí yo vengo pronto, punto. No, Él dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Entonces, fíjese cómo es el sentir completo que hay en el corazón del Señor. Él quiere venir, pero Él quiere venir a recompensar, ¿no? Me da mucha alegría que de cierta manera uno se da cuenta que el Señor, Él anhela venir, ¿cierto? A veces nosotros podríamos ver su venida como desde un punto de vista muy difícil, digámoslo así, para nosotros en cuanto a, por ejemplo, al tribunal, ¿cierto? Porque claramente viene con un tribunal. Pero mire que el Señor lo que hay en su corazón es recompensar. Él hubiera podido decir aquí, he aquí yo vengo pronto, por ejemplo, para castigar a mis hijos, ¿cierto? O a corregir o a disciplinar. Pero el que Él resalte esa recompensa, claramente nos muestra que la intención de Él es como un padre que Él cuando quiere llegar a su casa, Él quiere recompensar, quiere bendecir, ¿cierto? Quiere digámoslo así, aprobar la obra de sus hijos mientras Él no estaba, digamos, de forma presente, ¿cierto? Ese es el anhelo del Señor. Y con lo que Él nos quiere recompensar, ¿cierto?, es justamente con eso que Él llama galardón, ¿cierto? Y el galardón es algo que es del Señor, ¿cierto? Él dice, y mi galardón, o sea que el galardón no es algo externo al Señor mismo, sino que es algo que el Señor mismo, ¿cierto?, tiene y quiere entregarnos esa porción, ¿cierto?, especial de Él, de una cierta manera, ¿sí?, que Él lo llama galardón. Nuestro mayor anhelo es el Señor. No hay nada por fuera del Señor mayor que podamos nosotros recibir, ¿cierto? Digamos que a veces uno podría pensar, como si, por decir algo, uno podría pensar que el galardón es como algo mayor que el Señor mismo, ¿sí? Pero no es así. Ahora el Señor sí habla del galardón. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues que el galardón es una administración también de Él. O sea, es algo de Él, que le pertenece a Él, que no es ajeno a Él, sino que es con Él, ¿cierto? Pero en todo caso Él habla que hay un galardón que viene con Él. Es como un regalo del Señor, pero ese regalo no es algo externo a Él, sino que es algo de Él mismo. Es un aspecto de Él mismo que Él quiere venir y entregárnoslo de una manera muy especial y muy significativa. Entonces, cuando nosotros, hermanos, como iglesia, como que nos estamos preparando para las bodas del Cordero, ¿cierto?, decimos ven, estamos diciendo ven en ese sentido completo, ¿cierto? Ven, pero ¿cómo viene el Señor? Como Él dice aquí, yo vengo y vengo con mi galardón conmigo, ¿cierto? Para recompensar a cada uno, según ya hice a su obra, ¿cierto? Entonces, hermanos, pienso que nosotros claramente tenemos certeza de la venida del Señor,
tenemos certeza de su venida pronto. Creo que la obra del Señor está bastante bien avanzada, bien desarrollada, ¿sí? Y claramente no sabemos cuánto tiempo falta para que esto se cumpla, pero tenemos la certeza de que se va a cumplir y pronto, por lo que él mismo dice, pronto. Si era pronto cuando Juan escribía, imagínense cuánto más pronto es ahora, que ha pasado ya más tiempo. Nosotros sabemos, hermanos, cómo la iglesia, a medida que ha pasado el tiempo, aunque como decíamos todas estas cosas fueron escritas desde bien temprano, hace más de 2000 años, casi 2000 años algunas de estas que fueron escritas, ¿cierto? La iglesia ha venido procesando cada vez una dispensación en esa revelación cada vez más clara, mayor, ¿cierto? En el Apocalipsis podríamos decir que esas 7 iglesias a las que el Señor se refiere es de cierta manera como esas 7 etapas, digámoslo así, en cuanto a lo histórico, que el Señor ha venido trayendo cada vez mayor revelación. Y en la medida que pasa el tiempo, la iglesia en general, toda la iglesia, pues viene apropiándose, viene teniendo una revelación, una realidad cada vez mayor de la revelación misma del plan y del propósito del Señor. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hubo una época donde la iglesia tuvo que volver a la verdad bíblica que había perdido en general, porque siempre, digamos, ha habido un remanente que, digamos, ha tenido muy completas las cosas, ¿cierto? Pero en cuanto a lo general, en lo más amplio de la iglesia, hubo una época en donde la iglesia volvió, por ejemplo, a la palabra para darse cuenta que la salvación era por gracia, por la obra del Señor, por la fe en el Señor, ¿cierto? Y no por las obras. Y eso fue, digamos, bien importante para la iglesia volver a retornar esa verdad. Y en algún tiempo, por ejemplo, los hermanos, la iglesia en general, como digo, no tenían certeza, por ejemplo, de su propia salvación. Era una total incertidumbre, ¿cierto? Dentro de la misma cristiandad, digamos, dentro de la misma iglesia, podríamos decir. No toda la iglesia, pero en general, la mayoría de la iglesia, había una incertidumbre, no sabían los hermanos si iban a ser salvos o no, porque no había habido esa revelación generalizada de la certeza de la salvación, ¿sí? Pero como nosotros sabemos, digamos, existe un segundo capítulo de lo que es el Evangelio del Señor, que no es solamente la salvación de la muerte eterna, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el reino, que es lo que tiene que ver aquí con el galardón, ¿cierto? Que es a lo que se refieren estos versos que estamos leyendo. Cuando el Señor dice, y mi galardón conmigo, sabemos que ese galardón no solamente se refiere a dar un galardón en cuanto a la vida eterna, como salvación de la muerte eterna, sino que es un galardón que tiene que ver con algo de desarrollo de esa salvación que debe producir un fruto, ¿cierto? Porque tenemos el Espíritu y el Espíritu tiene un fruto, como lo dice Gálatas, ¿cierto? Entonces, ese galardón, como sabemos, es como la completación del Evangelio del Señor. El Evangelio contiene esas dos partes, la gracia y el galardón, la gracia y el reino, ¿cierto? Y justo de eso, hermanos, que quisiéramos tocar algunos versos, y quisiera que fuéramos entonces a la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Quisiera, hermanos, que pudiéramos ver 3 aspectos, digámoslo así, a la luz de estos versos que contiene el galardón. Cuando nosotros hablamos del galardón, incluso recientemente hablaba con algunos hermanos que esta palabra galardón es un poco misteriosa todavía, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos certeza, como decíamos, como iglesia, porque además fue una jornada por la que pasó la iglesia, tenemos certeza de nuestra salvación, ¿cierto? Yo creo que es algo en lo que el Señor nos ha dado un descanso pleno. Pero hermanos, ese descanso no siempre
no siempre fue disfrutado por medio de la iglesia, aunque era una verdad y estaba ahí, porque digamos que la verdad no depende de que la conozcamos, por ejemplo, ¿sí? Había hermanos que al momento de su muerte, de su partida, todavía no sabían si iban a ser salvos o no, ¿cierto? Pero aunque ellos no sabían, no dependía de ese saber la realidad misma, ¿cierto? Pero imagínense, hermanos, que nosotros hasta hoy no tuviéramos esa certeza. Yo creo que para los hermanos que vivieron en cierta época por causa de la restricción que había de leer la palabra y todo, pienso que, por lo menos si hubiese sido mi caso, debería ser una vida, claro, también en el Señor y tal, pero pienso que sería en todo caso como una pérdida de disfrute de cierta manera de lo que era la vida cristiana, teniendo esa certeza en el corazón, ¿cierto? ¿No les parece? Un desconsuelo de cierta manera, ¿cierto? Una angustia, pues, no sé, podría ser. Es como alguien que de golpe tendría un cheque de mucho valor en su dinero, en su bolsillo, ¿cierto? Pero que nunca vivió siempre una vida de mucha pobreza y de necesidad, por decirlo. Cuando se da cuenta al final de sus días, no supe nunca para qué era este cheque. Resulta que ese cheque tenía una provisión grandísima que hubiera podido hacer que su vida fuera diferente. Yo pienso que cuando llega esa certeza de la salvación a nuestro corazón, nuestra vida en el Señor cambia. Y cambia para mucho bien, ¿cierto? En alguna vez hablaba con algunos hermanos y ellos pensaban que si se enseñaba que la salvación era por gracia, nuestra vida se iba a volver una vida desordenada, malvada, que íbamos a dejar de amar al Señor. Pero no es así. Al contrario, cuando nosotros vemos la certeza de la salvación, hermanos, la vida que vivimos en el Señor es una vida muchísimo más plena, más, ¿cierto? Es de más amor al Señor, no sé. Eso produce la revelación del Señor, una vida mucho más llena de gratitud, de mayor descanso. Tendríamos que decir que también de mayor santidad, ¿por qué no? Al contrario de lo que se piensa, porque eso es lo que Pablo enseña en Romanos. Él dice, entonces vamos a pecar para que la gracia, y dice, no, de ninguna manera. Al contrario, ¿cierto? Porque cuando uno ve ese amor tan inmerecido y además tan inagotable del Señor, ¿cómo no corresponder a ese amor? Y de ahí proviene, yo pienso, nuestra santidad misma, ¿cierto? No de alguien que nos está amenazando todo el tiempo. Bueno, si hace esto, entonces ya no eres mi hijo. Si haces esto, bueno, ahí sí vuelves a hacer. Pero si vuelves y dejas de hacer, entonces ya no. ¿Cierto? Que ahí es una relación un poco distinta, ¿cierto? Cuando vemos ese amor del Señor, como que nuestro corazón se rinde por completo a sus manos, ¿cierto? Entonces decía que esta palabra galardón ahora, que sigue siendo parte del mismo evangelio que nos salvó, ¿cierto? Cuando el Señor nos salvó, Él no quería dejarnos sin esta segunda parte del galardón, ¿cierto? Porque el Señor dijo en Juan 3:16, ahí en ese resumen de lo que es la obra y el evangelio del Señor, dice que todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Dice dos cosas. Una, no se pierde. Esa es una cosa, no perdernos. Podríamos decir que esa es la primera parte del efecto de la obra del Señor por nosotros, el que no nos perdamos, ¿sí? Pero Él dice, y más tenga vida eterna, ¿cierto? O sea que uno puede no perderse, ¿cierto? Es una cosa, pero otra cosa es pasar al disfrute de la vida eterna, ¿cierto? Como dice Juan más adelante en su evangelio, dice, estas cosas os escribimos, ¿cierto? Para que creáis en el Hijo del Hombre y para que creyendo tengáis vida, ¿cierto? Vida en abundancia. Entonces, esa parte del galardón es algo que está en el Evangelio del Señor, que Él mismo lo dice y lo hemos leído. Sin embargo, hoy día, en cuanto a la generalidad de la iglesia, esto todavía a veces no es tan conocido, ¿cierto? No es todavía plenamente, digámoslo así, digerido por la iglesia. Incluso, tengo que decir, no para señalar, sino justamente para que lo veamos, que incluso a veces de cierta manera hay cierta reticencia, ¿cierto?, a esto del galardón. O a veces, diríamos, cierto nivel de desconocimiento, ¿sí? Es algo en lo que
seguramente necesitamos que el Señor cada día nos dé más luz. Hoy podríamos tener la certeza de nuestra salvación, ¿sí? Mi pregunta es, ahora, ¿qué certeza tenemos de nuestro galardón? ¿Sí? ¿Cuál será ese galardón de cuando el Señor venga? ¿Sí? ¿Tendremos certeza en nuestros corazones de qué parte del galardón del Señor nos correspondería a nosotros, a cada uno de sus hijos, cuando el Señor venga? ¿Cierto? Uno podría decir, no, solamente lo llegaremos a saber cuando venga el Señor en su venida, su tribunal. Bueno, podríamos decir que hasta cierto punto, seguramente hay muchas cosas que solamente vamos a conocer de este aspecto una vez el Señor venga. Pero, por otro lado, también tenemos que afirmar que lo que muestra la palabra acerca del galardón también tiene muchos detalles, que lo que quedó escrito es para que nosotros lo conozcamos de antemano, ¿sí? Para que la iglesia lo pueda conocer y pueda digerir y pueda afirmarse también en ese terreno, no solamente en el terreno de la salvación, de la no perdición eterna, sino también del terreno del galardón. Porque con qué tanta nivel de realidad, de madurez, digámoslo así, de experiencia, podemos decir nosotros, ven Señor Jesús, con el Espíritu. Y ese que dijo que iba a venir dice, vengo con mi galardón, ¿sí? Entonces, eso, hermanos, es algo que tenemos que ver también en la palabra. ¿Qué es lo que la palabra nos muestra acerca de eso? Porque es un aspecto muy importante del Evangelio y de la obra también del Señor. Y pienso yo que, como decíamos, ya tenemos muchos años como iglesia en lo general, en lo que el Señor ha revelado el aspecto, ese primer aspecto de esa salvación por gracia y esa certeza, ¿cierto? Leamos un poco Segunda de Timoteo. Como nosotros sabemos, Segunda de Timoteo probablemente fue la última epístola que escribió el apóstol Pablo. Ya él mismo aquí va a decir, y lo vamos a leer ahora, que la muerte o su partida con el Señor ya está cerca, él mismo lo reconoce, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, leámoslo, versículo 6, los últimos versos de la vida del apóstol Pablo, probablemente. Dice el versículo 6, dice, porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. En otra epístola él todavía no sabía, ¿no? En otra epístola él apenas decía, bueno, no sé qué escoger, si irme con el Señor es muchísimo mejor, pero quedar en el cuerpo por causa de los hermanos, pues también, ¿cierto? Lo haré mientras tanto. Entonces, pero aquí ya él tiene una certeza de que él ya pronto está para partir con el Señor, ¿no? Y dice así, versículo 7. He peleado la buena batalla. Una cosa. He acabado la carrera. Otra cosa, dice Pablo. He guardado la fe. Otra cosa. Por lo demás, dice Pablo, ¿no? Pero este versículo 7 es como de cierta manera, como si uno pudiera ver el resumen de lo que Pablo ve de lo que fue su vida en el camino del Señor, ¿sí? Es como si esa vida de Pablo, él la dividiera en esos tres grandes aspectos, o esos tres grandes capítulos de lo que fue su vida en el Señor, que fue una batalla, porque él dice, he peleado la batalla. En otros versos que escribe Pablo en Corintios, por ejemplo, uno se da cuenta, cómo Pablo habla acerca de ese aspecto de la batalla, ¿no? ¿Cierto? Nuestra vida cristiana, hermanos, un aspecto de nuestra vida cristiana es una batalla, ¿sí? Es una batalla. También habla de una carrera, ¿sí? Nuestra vida cristiana, y también Pablo habla de una carrera. Y Lucas en Hebreos, seguramente Lucas, en Hebreos él habla de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguramente Lucas, como era tan cercano a Pablo, había escuchado esas palabras de Pablo, que Pablo mismo también las dice en Corinto, ¿no? Dice que corramos, ¿cierto? Que nos preparemos, ¿cierto? Dice que
Pablo habla de nuestra vida cristiana como una carrera en donde uno solo se lleva el premio. ¿Sí? ¿Se recuerdan, mis hermanos, por allá esos versículos? O sea que hay un aspecto de nuestra vida, hermanos, que es una carrera. ¿Sí? Y hay otro aspecto que es el de guardar la fe también, ¿no? Dice Pablo. Y leamos un poco para volver luego sobre este verso. Dice el versículo 8, dice, por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia. Mire lo que dice Pablo aquí. Me está guardada la corona de justicia. Este es galardón, ¿sí? La corona. Hay 5 tipos de coronas distintos que se mencionan en el Nuevo Testamento que el Señor entregará a sus hijos cuando Él vuelva. Una de estas es esta que menciona aquí Pablo, la corona de justicia, ¿no? Y dice Pablo así, dice, la cual me dará el Señor. Qué tremenda esa certeza con la que Pablo dice. ¿Cómo Pablo sabe esto? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene esa certeza de esto? Aquí Pablo está hablando de una certeza no solamente de su salvación, por lo que yo veo acá. Él no dice, me está guardada la vida eterna, por ejemplo, ¿cierto? Eso, claro, nosotros inmediatamente asentiríamos con Pablo, sí, por supuesto. Pero parece que Pablo tiene una profundidad mayor en esa certeza en el corazón. Dice Pablo que el Señor le va a dar la corona de justicia. Es una corona de justicia. Como decíamos, hay distintos tipos de corona, ¿no? En la Biblia. Pablo dice, a mí el Señor me dará la corona de justicia. Seguramente en el milenio veremos a los hermanos con una corona, ¿cierto? La Biblia habla, por ejemplo, de la corona de la vida. Que en Apocalipsis uno se da cuenta que esa corona de la vida le corresponde a hermanos que fueron mártires aquí en la tierra, ¿sí? El Señor le dice a la iglesia en Esmirna que por cuanto ellos han muerto, dieron su vida, menospreciaron su vida hasta la muerte, el Señor les dará la corona de la vida. O sea que cuando nosotros veamos en el milenio, hermanos, con esa corona de la vida que de alguna manera se va a poder distinguir, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son esos hermanos. Porque no todas las coronas son dadas indistintamente, ¿cierto? El Señor ahí en Apocalipsis por eso dice, a Éfeso el que venciere, a Éfeso, ¿qué le dice el Señor, no? Le daré a comer del árbol de la vida, por ejemplo, ¿sí? O sea que esa es una victoria especial. Cada uno tiene un galardón conforme al desarrollo de la vida aquí en la tierra. Le damos un poco más acá, dice, ¿no? Me dará el Señor, dice así. Y mira esto que agrega Pablo acá, juez justo, o sea que el Señor sabe que esto es dado por el Señor desde su trono de justicia, desde el tribunal de Cristo. O sea que Pablo sabe que el Señor es justo, ¿sí? Y como Él es justo, Él va a galardonar a Pablo con la corona de justicia. Imagínense cómo, hasta dónde llegaba la nitidez del apóstol Pablo, ¿no? Qué precioso, ¿no, hermanos? Tener una vida tan llena de certidumbre en el Señor. Pienso que el Señor, Él quiere que nosotros tengamos certidumbre. Yo pienso que el Señor no pone el tribunal de Cristo para que nosotros estemos asustados todo el tiempo, ¿cierto? Claro que uno se deja de asustar en la medida que va conociendo, ¿cierto? Ahí es donde nos vamos como que cuando se prende la luz, ahí ya vemos todas las cosas, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice Pablo aquí, ¿no? Dice, juez justo en aquel día, dice así Pablo, ¿no? Pero mira lo que dice Pablo, dice, y no solo a mí, no solo a mí. Uno podría pensar, bueno, Pablo, claro, pues Pablo, bueno, es el apóstol, ¿no? Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pablo, pues tiene digámoslo así, esa escogencia que hizo el Señor de Pablo, fue algo especial, pues claro, Pablo es un hermano, ¿cierto? Que tiene una iluminación, ¿cierto? Digámoslo así, privilegiada, pero mira lo que dice ese Pablo, dice, y no solo a mí, sino también a todos, ¿cierto? ¿Será que ese nos está incluyendo también a nosotros hasta hoy? Amén.
Qué tremendo es este verso, ¿cierto? Dice, no solo a mí, sino también a todos quienes, los que aman su venida. Mire cómo empiezan estas frases a relacionarse entonces, porque cuando leíamos en Apocalipsis dice, ¿quién dice, ven Señor? La esposa. Y la esposa es la que lo ama a él, y por eso le anhela y le espera. Y le anhela y le espera porque tiene una certeza en su corazón, tiene una certidumbre, ¿cierto? Tiene una alegría por la que ella espera y anhela que su Señor venga pronto. Y por eso es que ella tiene certeza en su corazón del galardón. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros nos presentamos delante de un juez con alegría y con satisfacción, pues cuando tenemos certeza en nuestros corazones de, ¿cierto?, de cuál va a ser el veredicto. Si nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro veredicto, con cuánta angustia nos podríamos presentar. Es más, yo pienso que si a nosotros nos llaman ante el juez y nosotros mismos no sabemos cuál es nuestra condición, tal vez lo más sensato fuera hasta evitar presentarnos, ¿cierto? Porque uno no sabe, uno tendría esa incertidumbre. Pero mire, hermanos, como Pablo dice así, yo no sé si usted lo puede ver también conmigo, hermanos, que Pablo aquí está hablando de algo muy serio. Él dice, hermano, yo estoy seguro que no solamente a mí el Señor me va a dar la corona de justicia, sino a todos los que aman su venida. O sea que, primero, ¿por dónde empieza esa certidumbre? Por amar al Señor, amar su venida. Eso ya nos empieza a dar una certidumbre mayor. A todos los que aman su venida, ¿qué? El Señor va a dar esa corona de justicia. Ahora bien, volvamos nuevamente al versículo 7. Porque el versículo 7 es como si descompusiera en qué, digámoslo así, consiste ese amor al Señor, en qué se manifiesta, cómo se evidencia. Podríamos decir que estos son los tres aspectos del galardón del Señor para sus hijos, como Pablo vio su vida. Porque Pablo dijo con certeza, dijo, miren, yo ya cuando él dice quiere decir que es algo que está terminado, que está culminado, ¿cierto? En otros él dice pelearé la batalla, pero aquí dice he peleado, ¿cierto? Aquí habla Pablo todo en pasado, he corrido, ¿cierto? He corrido. En otros dice, bueno, ¿cómo yo viendo, si yo soy heraldo para otros, ¿cierto? ¿Cómo voy a quedar yo eliminado de la carrera? Aquí él dice, hermanos, yo ya corrí. Y el otro dice, hermanos, yo ya guardé. ¿Sí? Así que podríamos decir, hermanos, y si uno reúne todos los versículos que hablan del galardón en todo el Nuevo Testamento, uno podría, digámoslo así, poner como en esas tres columnas distintas todos los galardones que se mencionan en la Biblia. Algunos, digámoslo así, debajo de la columna de la batalla, ¿sí? Otros debajo de la columna de la carrera y otros debajo de la columna de el guardar. ¿Qué es lo que tiene que ver con el galardón? Esos tres aspectos en nuestra vida, así como lo fue en la vida de Pablo. Porque además Pablo está extrapolando esto para todos. Él dice, eso no solamente a mí, a todos, ¿cierto? A todos los que aman. Ahora, ¿cómo hemos de amar? ¿Cómo sabemos si estamos amando? Bueno, estamos peleando la batalla, estamos corriendo la carrera, estamos guardando la fe, ¿sí? Ahí es donde nosotros entonces empezamos a tener esa conciencia, digámoslo así, esa luz por medio de su palabra. Ahora bien, miremos rápidamente qué son estos tres aspectos, ¿sí? El primer aspecto que menciona Pablo acá es, he peleado la batalla. ¿Qué características tiene la batalla? ¿Qué es una batalla? Lo primero que tendríamos que decir de la batalla, no vamos a ir a todos los versículos, los recuerdo así, sé que los hermanos los tienen también presentes, es que la batalla es algo que se hace en ejército, ¿sí? Que se hace, digámoslo así, en pelotón, ¿sí? Por ahí hay un versículo que Pablo dice que nadie es soldado a sus propias expensas, como diciendo nadie tiene una guerra por uno mismo. Yo nunca he visto una batalla de un solo hombre, ¿no? Siempre en la batalla hay un pelotón, siempre en la batalla hay
un ejército, ¿cierto? Eso nos habla de la, digámoslo así, de la obra corporativa que tiene el Señor en nuestra vida, ¿sí? Este galardón, o esta parte más bien de los galardones, sí, podríamos decir que hay galardones que en la Biblia, como decíamos, cuando tú los miras te das cuenta que son galardones que tienen que ver con nuestra vida corporativa, con nuestra vida de iglesia. Cuando uno ve el Apocalipsis, allá cuando el Señor empieza a hablar acerca de las 7 iglesias, ¿sí? El Señor dice, el que venciere, ¿cierto? Al que venciere. Él le habla a una iglesia, describe una situación particular de cada iglesia, ¿sí? Si usted se da cuenta, en cada iglesia hay una determinada batalla, ¿sí? En Éfeso, por ejemplo, la batalla es una batalla que el enemigo da, porque la batalla es contra el enemigo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra las huestes celestiales, principados, ¿cierto? Y Pablo dice que nosotros no debemos pelear la batalla, digámoslo así, con desconocimiento. Dice, yo no voy a pelear como quien pelea contra el viento, dice Pablo, ¿cierto? Hay que saber contra quién es nuestra batalla. ¿Cierto, hermanos? Porque si no, a veces nosotros damos batallas, y si de cierta manera nosotros pudiéramos vernos en la realidad espiritual, a veces damos unas batallas que son contra el viento. ¿Sí? A veces pensamos que nuestras batallas, por ejemplo, son contra los hermanos, por decir algo, ¿cierto? Pero no, ese no es el digámoslo así, el plano de la batalla. El plano de la batalla es contra el enemigo, ¿cierto? Debemos saber que nuestra batalla siempre es contra el enemigo, ¿sí? ¿Y cómo debemos pelear esa batalla? Efesios, por ejemplo, da una descripción bien clara de nuestra armadura, que a veces nosotros pensamos que nuestras armaduras son otras distintas a las que dice la Biblia, por ejemplo, que nuestras armas, dice, no son carnales. Y a veces nosotros las batallas que damos, si no estamos atentos, resultamos dando una batalla carnal, con estrategias carnales, ¿cierto? Con armas naturales, ¿sí? Por eso digo yo que a veces si pudiéramos ver como en el aspecto espiritual, de pronto muchas veces nos veríamos peleando contra el viento. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de darle cachetadas o darle puños al viento. Primero pienso que se ve uno bastante fuera de lugar, ¿cierto? Yo creo que el Señor a veces nos da, pero ¿contra quién estás batallando? Estás batallando contra el viento. Y no crea, hermano, sabe que uno queda bastante cansado. Uno piensa que no, pero luchar contra el viento lo deja uno bastante agotado, ¿cierto? Le duelen a uno los brazos. Y uno dice, uy, pero si apenas estuve dando golpes al viento, pero haga ese ejercicio. Póngase a simular golpes al viento por unos 15 minutos. Y después nos cuenta cómo durmió esa noche, si no duelen los brazos. Entonces, esa batalla, hermanos, como decíamos, es una batalla que hay que saber que es contra el enemigo. Pero esa batalla, como decíamos, no es una batalla solamente en lo individual. Sí, tenemos luchas en lo individual, pero en términos general, la batalla que tiene el diablo es contra la iglesia. No solamente contra una persona. Podríamos decir más bien que toda guerra que el enemigo quiere hacernos en lo individual tiene como objetivo una guerra contra la iglesia. La batalla es contra la iglesia. Usted puede reunir los versos que hablan acerca de la guerra y se van a dar cuenta que habla de lo corporativo de la iglesia. Por eso decíamos, en Éfeso usted ve una guerra del enemigo. ¿Cuál era esa guerra? ¿No? Había quitado el primer amor. Y esa es una batalla, ¿cierto? Que a lo cual nosotros tenemos que estar atentos en ese frente, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó en Éfeso. Tenemos que guardar, batallar para que el enemigo nunca gane de nuestro corazón el primer amor, que nunca nos mueve de ahí. Pero dice el Señor, al que venciere, ¿sí? ¿Que venciere qué? Esa situación de iglesia de Éfeso, ¿cierto? Hay que vencer. Y vencer implica una guerra, implica una batalla, ¿sí? A Éfeso el Señor dice, bueno, si vencieres, te daré a comer del árbol de la vida, ¿sí? O sea que ¿quién tiene derecho a comer del árbol de la vida? Aquellos que venzan esa batalla que, digámoslo así, está referida en esa situación que le pasó a Éfeso, ¿sí? No cualquiera va a poder comer del árbol de la vida, ¿sí?
Algunos solamente podrán disfrutar de las hojas del árbol de la vida. Pero si nosotros batalláramos esa circunstancia como la que pasó en Éfeso y volviéramos nosotros a recuperar ese terreno del primer amor, si es que fuese esa la batalla que el enemigo quisiera librar contra nosotros, tendríamos acceso al árbol de la vida. Y ahí hay unas riquezas impresionantes, ¿cierto? Que no vamos a ahondar, sino simplemente a mencionarlas para ver toda la riqueza que está detrás de todo eso. Eso tiene una razón de ser, o sea, así, digámoslo así, que depende de la batalla, entonces es el galardón, ¿sí? Depende de la batalla, es el galardón. Entonces el Señor le va a decir a Esmirna, por ejemplo, ¿cuál es la batalla que tenía Esmirna? Tenían una persecución a muerte, ¿cierto? Contra la iglesia, contra los hermanos. ¿Qué quería hacer el diablo? Destruir, acabar la iglesia. ¿Mediante qué? Mediante la cárcel, poner en cárceles a los hermanos, quitarle la vida. ¿Sabe qué dice el Señor? Al que venciere le daré la corona de la vida. ¿Sí? La corona de la vida es para los vencedores de la situación de Esmirna. ¿Sí? Y tiene que ver, como decíamos, claro, como perdieron su vida en la tierra, entonces el Señor en el reino les da la corona de la vida, ¿no? Es como una significancia, un símbolo de lo que fue la vida, lo que fue esa batalla para nosotros, para el Señor. Así como en el ejército, ¿cierto? Hasta hoy hay distintas insignias, ¿cierto? Que si fue herido en batalla, por ejemplo, es una insignia distinta, que si fue tal cosa, una insignia distinta. Y así en cada una de las iglesias. A Pérgamo, el Señor entonces, la batalla de Pérgamo, ¿no? También era una batalla bien particular, que había una falta de fidelidad al Señor. Y entonces el Señor dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Sí? Del maná escondido. Y a Tiatira también dice, la guerra ahí era una guerra bastante fuerte espiritual. El Señor decía que Satanás tenía tenía como un trono en esa ciudad. Yo sé dónde mora Satanás. Pero el Señor dice a Tiatira, dice, el que venciere le daré, ¿cierto?, el juicio, o juzgará, regirá con vara de hierro las naciones. O sea que esos vencedores de Tiatira van a tener, porque como ellos tuvieron que vencer ese gobierno de Satanás en esa ciudad, en Tiatira, entonces ahora ellos van a tener esa autoridad, ese galardón para poder ahora juzgar las naciones en el milenio de esa manera. Y después entonces va Sardis, ¿no? Y a Sardis también tenían una guerra espiritual también, como sabemos. Ellos habían quitado el nombre del Señor, se habían puesto un nombre de que vivían, pero que estaban muertos. Es una guerra eso, ¿no? Porque ¿contra quién es esa guerra? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás mediante esa prueba, esa batalla con Sardis? Nuevamente, que la iglesia del Señor no esté en el terreno apropiado, ¿cierto? Que la iglesia pierda su nombre, que la iglesia pierda su identidad. Es una guerra del diablo contra la iglesia, para que la iglesia se cambie el nombre, para que la iglesia abandone, ¿cierto?, lo que es el terreno de la iglesia. Y entonces le dice el Señor, al que venciere esa guerra que hay en Esmirna, en Sardis, ¿sí? ¿Qué le dice el Señor a Sardis, no? Dice, yo confieso, le daré un nombre, ¿cierto? Una piedra blanca, el nombre, ¿cierto? Porque tiene que ver con esa recuperación, de volver al nombre legítimo de la iglesia, ¿cierto? Fíjese una cosa, Filadelfia, nosotros conocemos, claro, los hermanos conocen bien la situación de Filadelfia. Filadelfia está en el terreno, ¿cierto? Y a Filadelfia el Señor le dice es que retenga lo que tiene. Y dice, ¿sabe qué le dice a Filadelfia? Para que ninguno tome tu corona. O sea que Filadelfia, ¿cierto?, es la iglesia que reconoce que tiene el galardón, que tiene la corona. ¿Sí lo ven, hermano? Que el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿cierto? O sea que es una iglesia que está en el terreno del galardón, que está en el terreno del reino, en el terreno de la victoria. Y dice el Señor, he aquí, yo haré que reconozcan que yo te he amado.
¿Ve? No que el Señor no haya amado a las otras iglesias, el Señor ama a todas por igual, pero que el Señor resalte el amor en Filadelfia, quiere decir que el amor está directamente ligado, relacionado con el galardón, con el conocimiento, con la certeza de estar en el terreno del reino. Y a Filadelfia el Señor le da esa certeza, mira, tú ya tienes una corona, que nadie te la vaya a quitar. ¿Sí lo puede ver ahí en Filadelfia? Y después viene por último la Odisea, ¿no? Y la Odisea tiene ese problema que nuevamente es una lucha del diablo. Y la lucha es que la iglesia se cree rica, ¿cierto? Se ha enorgullecido, tiene una soberbia espiritual. No sé si eso sea bien dicho, soberbia espiritual. Yo creo que lo espiritual nunca será soberbio, ¿cierto? Pero lo decimos para que entendamos de qué se refiere, porque esa iglesia dice, no, si yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, ¿cierto? Yo puedo, yo soy capaz, yo soy fuerte, yo me esfuerzo, yo hago, yo puedo, ¿sí? Pero ¿qué le dice el Señor? Le dice, no, a esa guerra hay que vencerla también. Hermanos, eso también es una batalla. ¿Sabe que el enemigo a veces viene a batallar? ¿Y de qué manera lo hace? Como lo hace en Sardis. Que nuestro corazón se endurezca, se enorgullezca, ¿cierto? Y que perdamos la sinceridad, la transparencia, la humildad, la sencillez del corazón, ¿cierto? Porque ¿cómo nació la iglesia? Dice, se reunían con sencillez de corazón. ¿Cuán importante es esa frase, esa palabrita, con sencillez de corazón? Hermanos, si usted quita de todo ese versículo, por tan importante que es, tan fundamental que es, y yo pienso que hay una palabrita que no debería perderse nunca, esa, sencillez de corazón. Quite esa palabra a ver qué queda. Uno podría decir, bueno, pero queda la doctrina de los apóstoles, que es súper importante. Sí, pero quite la palabra sencillez y a ver qué pasa con la doctrina de los apóstoles. ¿O en qué ha resultado la doctrina sin sencillez de corazón? ¿Sí o no? Entonces fíjese que es una guerra y esa guerra la da la Odisea. Uno podría pensar que Filadelfia debería ser la iglesia número 7, ¿cierto? Porque es la que el Señor reconoce ya en el terreno de la victoria. Pero qué riesgo tiene Filadelfia, ¿no? De que se le vaya la mano, ¿cierto? Y pase a la 7ª, ¿cierto? De pronto por perder el terreno de la humildad, de la sencillez, de la simpleza de corazón. Entonces ahí el Señor le dice, no, si tú sales de eso, ¿sabes qué? ¿Cuál es el galardón para la Odisea? Dice que Él lo sentará en el trono del Señor. Qué tremendo, ¿no? Usted sabe cuánta sencillez, cuánta humildad se necesita en nuestro corazón para que nos podamos sentar en el trono del Señor y que eso no se nos vuelva contraproducente ni a nosotros ni al Señor mismo. Tremendo, ¿cierto? Que el Señor es una guerra tremendísima. Entonces ahí está ese primer aspecto, hermanos, digámoslo así, del galardón. Nosotros como iglesia siempre estaremos bajo prueba, siempre estaremos bajo batalla, siempre. Y cada batalla que nosotros tengamos como iglesia, hermanos, no es una cosa distinta a una oportunidad para vencer. Amén. Es probable que nosotros acumulemos varias de estas batallas en nuestra vida como iglesia. A veces la iglesia pasa por digámoslo así, por un desenamoramiento, por decir algo así, ¿cierto? Como que el amor se enfría, como dice el Señor. Esa es la batalla de Éfeso. Pero tenemos que batallar contra eso. Probablemente en otra época nos tocará escondernos porque nos van a perseguir a matarnos, como en Esmirna, ¿cierto? Pero esa será otra batalla. Y si el Señor nos concede ir superando esas batallas en Él, entonces un día podremos decir, mirando hacia atrás nuestra vida, como dijo Pablo, hermanos, ¿hemos peleado la buena batalla? ¿Sí? ¿O perdimos la batalla? ¿No? Cuando tenemos conocimiento, revelación de las batallas que vienen contra la iglesia, entonces ya comprendemos incluso un poco más lo que pasa en la iglesia, ¿sí? Porque lo que pasa en la iglesia está contenido en lo que está en la Biblia, ¿cierto? A veces pasan cosas en la iglesia que uno las ve como que, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué viene esto? ¿Qué pasa en esto? ¿Cierto? Y qué descanso encontrar provisión del Señor sabiendo que ya hay hermanos que han pasado por esas batallas y que quedó en el Nuevo Testamento para nosotros, para que nosotros tengamos certeza
de que tenemos esas batallas, pero que esas batallas es para obtener victorias, ¿no? Y de esas victorias, ¿cierto?, nosotros vamos a tener recompensa. Que podamos decir un día, hemos peleado la buena batalla. Porque estamos en batalla, hermanos. Y esa batalla es la batalla de comunión, de estar juntos. Esa es la batalla que tiene el diablo, que tiene el enemigo. Que la iglesia no puede estar establecida como cuerpo, como candelero, como iglesia en una ciudad. Esa es la batalla que tiene el enemigo. Y ese es un aspecto del galardón, del que dice Pablo, he peleado la buena batalla. Lo segundo que dice Pablo, porque él resume ahí, es que ha corrido la carrera, ¿cierto? Ha acabado la carrera. La carrera tiene que ver con nuestra vida individual, porque la carrera sí es algo que corremos juntos, que corremos como personas, como hijos delante del Señor, ¿cierto? La carrera tiene que ver con nuestro testimonio individual, con nuestra, digámoslo así, con nuestro camino en el Señor. ¿Sí? Y ahí Pablo nos enseña cómo es que esa carrera. Dice un versículo en Hebreos, como para resumirlo así, como decimos, estamos así como viendo así por encima, recordando algunos versos. Dice Hebreos, creo que en el capítulo 4, dice que pongamos nosotros, ¿no?, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, despojémonos de todo peso, ¿cierto?, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Dice más o menos así. Cuando Hebreos dice qué es lo que nosotros necesitamos para poder correr esa carrera, ¿sí? Es Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12. Cuando uno lee ese verso, uno podría decir, ¿qué necesitamos para correr la carrera? Entonces dice, despojarnos de todo peso. Claro, porque ¿usted se imagina lo que es correr una carrera con un bultico de papa, por ejemplo, y que a uno lo pongan a correr una carrera? No, uno así no puede correr, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere la Biblia en general con esos pesos? ¿Qué es lo que nos genera peso, hermanos, en nuestra vida? Siempre que un cristiano tenga peso, se le va a dificultar correr la carrera de la fe. Despojémonos de todo peso. A veces el peso puede ser, y hace referencia, por ejemplo, aún al pecado, ¿cierto? Tenemos que despojarnos. O alguna cosa en nuestro ser, nuestro corazón. Ustedes saben que el alma del ser humano, según la Biblia, digamos, tiene como 3 grandes funciones, ¿no? Los sentimientos, ¿sí?, los pensamientos y la voluntad, ¿cierto? Y en esos aspectos nosotros tenemos que estar siempre ligeros, siempre livianos, que no haya ningún peso en nuestros corazones. A veces pueden ser nuestros pensamientos los que sean pesados, por ejemplo, ¿sí? Un peso del que no nos podemos desprender, un pensamiento que no se puede ir, que siempre lo tenemos ahí atravesado, y eso no nos deja avanzar. Correr, fíjese que correr implica el desplazamiento, el avanzar, ¿cierto? Uno no corre parado en el mismo sitio, ¿cierto? El correr implica ir de un punto al otro, y nos habla del avance, del recorrido en el Señor, del camino, del avanzar, ¿cierto? A veces pueden ser sentimientos lo que nos genere peso en nuestros corazones, sentimientos que no podemos superar, ¿cierto? El Señor nos ayuda para poder superar los sentimientos. O a veces es nuestra voluntad la que es demasiado flaca, la que es demasiado débil, ¿cierto? El Señor tiene que liberarnos para que nuestra alma no tenga pesos de decisión, porque es como una balanza que es cierto que no puede estar equilibrada porque tiene un peso, entonces no puede decidir por lo otro, no puede tomar otra decisión porque hay un peso que la tiene atada, ¿sí? Por eso esa parte de nuestra vida, que digámoslo así es un aspecto del galardón, es también lo individual. La batalla tiene que ver con lo corporativo, o sea, es una lucha en la que todos tenemos, como cuando los israelitas tenían que cuidar el muro de la ciudad, ¿se acuerdan? Cada uno tenía una espada y decía, y donde venga la batalla, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Estaban todos cuidando el borde de la ciudad, construyendo el muro, y decía, y donde venga la batalla, entonces se tocaba, ¿no?, el shofar,
¿Y qué tenían que hacer todos? Dirigirse rápido todos a donde se había sonado, porque ahí era el lugar de la batalla, porque la batalla es corporativa. Pero la carrera es nuestro testimonio individual con el Señor, nuestra relación individual con el Señor. Por eso Pablo dice que solo uno se lleva el premio, ¿cierto? No está diciendo Pablo que solamente vaya a haber un hermano vencedor en la carrera, no, sino que en ese uno es como decir, individualmente cada uno tiene que correr la carrera que tiene por delante, ¿sí? Ese es otro aspecto, que también la Biblia no lo deja ver. Hay muchos galardones que tienen que ver con la carrera individual de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, Pablo dice que, dice Pablo, ¿no? En Corintio, dice, ¿cuál pues es mi galardón?, pregunta Pablo. Y Pablo ahí dice que él tenía como un galardón, una carrera, y era que él no tomara de lo que tenía derecho en el Evangelio, sino que se negara aún del derecho que por la palabra tenía, pero que él se negaba porque él sabía que para él había un galardón en eso, ¿sí? Para otro dice, por ejemplo, que unos se hicieron eunucos por causa del reino, ¿sí? Unos tienen ese encargo del Señor, ¿sí? Esa es la carrera que el Señor le puso a recorrer. Puedan ser caminos distintos, ¿cierto? Por eso hay cosas que yo recibo del Señor como un mandato del Señor para mí, que no necesariamente sea un mandato para mi hermano, porque es algo individual, es algo personal que el Señor quiere que yo camine con Él, ¿cierto? No tiene que ver con lo grupal, no tiene que ver con lo corporativo, sino con lo individual, con lo de cada uno, ¿no? Y finalmente el otro aspecto que menciona ahí Pablo es el de guardar la fe, ¿sí? ¿Qué es guardar? Guardar es cuidar, guardar es apreciar, guardar es amar, porque uno que guarda, hermano, ¿cierto que uno guarda lo que tiene valor para uno? ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¿Es así? Cuando los zapatos están recién comprados, a uno los pone en la cajita, los pone arriba, ¿cierto? Ya cuando ya tienen mucho uso, ya uno ya no los... cualquier lado no importa si se ensucian, si se caen, si se dejan, ¿cierto? Pero lo que tiene valor para nosotros en nuestro corazón es lo que nosotros guardamos, ¿cierto? Y entonces Pablo habla de guardar la fe. ¿Por qué Pablo hablará de guardar la fe? ¿Será que la fe se puede perder? Parece que pudiera perderse. ¿Sí o no? La fe puede llegar a disminuir. No por la fe misma, sino porque nosotros la perdemos, ¿cierto? Mire lo que Pablo dice que necesitamos guardar para el galardón. Tener la fe. ¿Saben qué pasó en la región de Galacia? ¿Qué fue lo que perdió la región de Galacia? La epístola de Pablo a los Gálatas. La fe. Perdieron la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar en el Señor. La fe es creerle al Señor. Creerle no solamente en un aspecto inicial para la salvación o para, digamos, excluirnos de la muerte eterna. A veces pensamos que la fe sirve solo para eso y que de ahí en adelante, ahora es el reino, ahora es por las obras, ¿sí? Pero si usted quita la fe, no puede hacer obras. ¿Por qué? Es porque hay fe que hay obras, según lo que dice Santiago, ¿cierto? O sea que nosotros en nuestra vida, hermanos, tenemos que guardar la fe. Claro que eso, guardar la fe también tiene varios aspectos, no solamente el aspecto, digámoslo así, digamos del ejercicio de la fe en cuanto a creer, sino también en cuanto al contenido de la fe. Como dice Pablo, la fe una vez dada a los santos tiene que ver con el depósito del Señor, con la doctrina del Señor. A eso también se le llama fe, ¿cierto? El contenido de la iglesia, el contenido, y esto aplica tanto para la iglesia como para lo individual. La iglesia puede perder la fe, o nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, podemos en lo individual perder la fe. Por eso necesitamos guardar siempre la fe. Siempre, hermanos, guardemos la fe. Mire que el diablo va a querer quitarnos la fe. Va a querer hacer que nuestra fe, como le dice
¿Cómo le dice el Señor, no? Le advierte el Señor a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? ¿Y cuál era la oración del Señor? Que la fe no falte. Porque eso es lo que no puede faltar, la fe. Como decíamos, no solamente la fe en cuanto al aspecto de la salvación, la fe constante que en mente la necesitamos, hermano. ¿Sabe qué necesitamos para vencer? La fe, guardar la fe. ¿Sabe qué necesitamos para correr, para lograr nuestra meta, nuestra victoria? Guardar la fe. Guardar la fe. En eso consiste la vida cristiana, en guardar la fe. ¿Cierto? En creerle al Señor, creerle cada vez más, creerle cada vez mejor, creerle cada vez más al Señor. ¿Cierto? Entonces, ahí están esos tres aspectos, hermanos. Por eso Pablo tenía certeza de su galardón, porque él había peleado la buena batalla, había corrido la carrera y había guardado la fe. El Señor nos ayude, el Señor nos conceda ir entrando en ese plano, o si es que ya entramos, a no perder ese plano, ¿cierto? Digamos, por la fe, que no nos conceda salir de ese plano, porque así el Señor nos va a dar la certeza de nuestro galardón. Pedro dice, ¿no? Para que obtengamos galardón completo. ¿Sí? Entonces el Señor nos ayude, hermanos, con sinceridad, con realidad, con certeza, poder decirle, sí, ven, Señor Jesús, ven, ven con tu galardón, ven, ¿cierto? Te esperamos con esa alegría, con esa certeza, con la certidumbre de esto. Entonces, pues, hermanos, eran esos versos, ¿no? No. Sé que hay muchas cosas más para completar y que no haya ningún desequilibrio, como siempre en la palabra del Señor. Pero bueno, digamos que esos versos nos recordaba el Señor.